Desde Cosense Cáceres tenemos una nueva entrevista en el área del blog de Conociendo A, y hoy tenemos a Pedro Luis López Belloz, que es director y actor de escena, y lo van a entrevistar nuestros usuarios Tomás y Juanjo. Empezamos la entrevista, empieza Juanjo. Buenos días. ¿Quién es Pedro Luis López Belloz? Hola, buenos días, Juanjo. Bueno, pues Pedro Luis López Belloz es una persona muy sencilla, muy normal, que vive en Torrejoncillo, un pueblo de Cáceres, y que ama profundamente el teatro. Me dedico profesionalmente a ello en distintas ramas, pero digamos que mi especialidad es la dirección de escena. Aficiones, familia, ¿cómo lleva esta crisis sanitaria que estamos viviendo, etcétera? Pues la intentamos llevar de la mejor manera posible. Yo creo que afectarnos está afectando a todos los sectores y a toda la gente. Pero mira, siempre me agarro un poco desde un punto de vista positivo, también al teatro. Mi profesión es de las más antiguas que hay en la historia, tiene más de 2.600 años de historia, ha pasado por guerras, ha pasado por pestes, por pandemias y sigue viva. Con lo cual eso es un mensaje esperanzador para esto que estamos viviendo, que a pesar de las adversidades vamos a continuar haciendo teatro, continuando con la vida, con la familia, con los amigos, en fin, con las relaciones que teníamos antes. Simplemente es tener un poco de paciencia y de sentido común y afrontarlo de la mejor manera posible. Bueno, después de este bloque biográfico pasamos al bloque laboral. Aunque ya has comentado algo, Pedro, pero a ver si puedes insistir, porque la pregunta es, ¿qué profesión tienes? Mi profesión es director de escena de teatro, ¿de acuerdo? Esa, digamos que es lo que estudié en la Escuela Superior de Arte Dramático de Cáceres. Me dedico profesionalmente a ello, pero también trabajo como actor, como profesor de teatro en Casar de Cáceres y en Torrejoncillo y en distintos puntos de Extremadura. Y bueno, también hago diseños de iluminación, escenografía, todo relacionado con el teatro. Gracias. Los teatros... Espera. Cuéntanos tus experiencias en los teatros, compañía que has trabajado. Bueno, pues el recorrido es bastante grande. Empecé muy jovencito, empecé con 14 años en Torrejoncillo dando un taller de teatro para aficionados y ahí siempre lo cuento, sí, empecé fracasando, o sea, mi primera actuación fue un desastre, tenía que salir una vez, decir una frase y hacer una cosa y salí, me quedé parado, no dije la frase. Y, en fin, siempre digo que parto del fracaso más absoluto. A partir de ahí algo hubo que me enganchó al teatro y el recorrido es enorme, partiendo desde un pueblo como es Torrejoncillo de 4.000 habitantes en Extremadura, sin ningún tipo de apoyo, ni de ayuda, ni de conocido teatral, pues a terminar justo antes de la pandemia estábamos estrenando en el centro de Madrid el Otro de Unamuno, con el de Fan Teatro y con actrices que seguramente conocéis como son Silvi Martí, que aparecía, bueno, pues en Ulpadance y tal, Carolina La Pausa, que es la protagonista de Perdidos, y eso fue lo último que hemos hecho justo antes de que la pandemia cortara un poco todo el tema teatral. Hablamos de las masterclasses que has impartido en AUPES y FATES. Sí, a través de AOPES, de la Asociación de Universidades Populares, y de FATES, que es la Federación Extremeña de Teatro Amateur, he tenido la suerte y la oportunidad de poder impartir varias masterclass y varios cursos, digamos, intensivos, enfocados a todo tipo de perfiles, ¿vale? Tanto de gente que se dedique al teatro como de gente que sea aficionada o de gente que nunca siquiera se haya acercado al teatro. Ahí hemos hecho todo tipo de trabajos, desde interpretación, pasando por coro, pasando por dirección, pasando por dramaturgia y, bueno, las experiencias han sido muy buenas porque cuando trabajas con un grupo de personas que tiene ganas de hacer teatro y la necesidad de hacer teatro y sobre todo que tiene la generosidad de trabajar en grupo, pues es un placer siempre poder
poder intentar acercar eso que uno ha aprendido durante todos estos años. Gracias. Bueno, después del bloque laboral pasamos al de discapacidad. ¿Qué opinas sobre el tema de la discapacidad? Bueno, mira, durante la cuarentena tuve el regalo de tener a dos niños, y ahí fue donde conocí a Tony, que es un compañero vuestro, y hablamos mucho de esto, ¿no? Del tema de la discapacidad, de las capacidades. Yo le decía que para mí no hay ningún tipo de cortapisas ni de barrera. Creo que debería estar superado ya eso. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en Villafranca de los Barros a través de uno de los cursos de FATES y de AUPE con un grupo que hace teatro, que es Espacio 13, en el que hay bastantes alumnos que tienen pues distintas capacidades, y hemos podido desarrollar el teatro sin ningún tipo de problema. Al final, el teatro se basa en uno que hace y otro que ve, y el que hace puede tener todo tipo de perfil, porque al final es un ser humano comunicando y transmitiendo. O sea que para mí es pues algo que está normalizado dentro por lo menos de mi sector. Ahora, ¿qué opinas que sigan existiendo barreras hacia las personas con discapacidad? Tanto en la accesibilidad como en el ámbito laboral. Y de paso, me gustaría que al final hicieras una pequeña opinión en el teatro. Bueno, pues sinceramente pienso que deberían estar superadas ya muchas barreras. Desgraciadamente creo que queda mucho por pelear y por luchar, tanto a nivel laboral como a nivel del día a día, incluso a nivel de no solo de accesibilidad laboral, sino también de accesibilidad a edificios, a calles. O sea, creo que falta que la sociedad se empatice más, bueno, pues que podamos eliminar ciertas barreras para que todos tengamos las mismas oportunidades, ¿no? Al final es como buscar la equidad en las discapacidades, pues con quien no las tiene. Nosotros lo hemos vivido en casa. Yo en casa lo he vivido pues con familiares cercanos, y es verdad que hay que pelear, hay que luchar, y sobre todo hay que concienciar, ¿no? Hay que concienciar a la sociedad. Poquito a poco se va consiguiendo, pero falta todavía mucho. En el teatro, que es la última pregunta, creo que más o menos lo he resumido antes, creo que eso está más o menos superado. Creo que un gran golpe de efecto lo dio la película de Campeones, ¿no? Que hay como que se ha abierto una gran puerta, y eso ha dado como mucho acceso a actores y actrices que a lo mejor por ese tipo de capacidades tenía más difícil acceso a ciertos papeles, pero afortunadamente creo que en el teatro no es uno de los sectores que más diferenciación hay, ¿no? Con respecto a otros campos de trabajo. Yo por mi parte ya lo he comentado, creo que eso está superado. O sea, tú al final lo que quieres es tener un personaje, y ese personaje lo buscas y lo que intentas es que transmita algo al espectador. Todo lo demás da igual. Bueno, pasamos ahora al bloque de lo que estamos viendo, que es el COVID-19. ¿Qué opinas y cómo te ha afectado el COVID-19? Ya te has expresado un poco antes en cómo te ha afectado, porque cuando la cuarentena ya has contestado un poco, pero más o menos dinos qué opinas. Sí, bueno, puedo comentar si queréis cómo afecta al sector. Yo lo que opino es que creo que debemos ser todos conscientes de lo que está pasando. Debemos de saber que el problema está en la calle, pero que si hacemos las cosas bien podemos tener una normalidad cercana a lo que teníamos antes, que tarde o temprano llegará la normalidad que teníamos, pero ahora nos toca vivir esto, y hay que hacer lo que se nos dice. Yo creo que hay que respetar pues las medidas que desde los distintos organismos, desde los áreas de salud, como el ministro de Sanidad, gobiernos, en fin, nos dicen que hagamos. Tenemos que respetarlos, porque así vamos a conseguir salir cuanto antes. En mi trabajo afecta mucho.
porque fuimos los primeros que paramos, los últimos que estamos entrando, y a poco que hay un brote en un pueblo, ahora que estábamos empezando a coger carrerilla otra vez de nuevo, pues lo primero que se vuelve a suspender es una actuación, un concierto, una obra de teatro, cuando a día de hoy, bueno, pues no ha surgido ningún brote en ningún ámbito cultural. Lo que hicimos con el tema del COVID fue cambiar un poco el enfoque. Si no podemos hacer teatro de tú a tú, vamos a intentar a ver si a través de casa podemos acercarlo vía online. Pues igual que estamos haciendo la entrevista nosotros hoy a través de Skype, pues vamos a intentar acercar el teatro, bueno, pues por los medios digitales que están saliendo. Con respecto al COVID, pues nada, paciencia e intentar llevarlo lo mejor posible y bueno, pues cruzando los dedos para que nadie cercano lo coja ni nosotros tampoco. Así que lo que he dicho, paciencia y sentido común. Debido a esta pandemia, ¿qué estrategias has utilizado para seguir trabajando? Pues mira, la primera estrategia que utilicé fue los bolos, que son las actuaciones, se cancelaron, esas no las podíamos hacer, obviamente. Las producciones en las que estábamos inmersos se cancelaron, tampoco las podíamos hacer. Pero lo que fue las clases de teatro, la formación sí la pude modificar. Pasamos de dar clases de teatro física a intentar buscar otro tipo de ejercicios y de herramientas para poder dar las vías online. Eso nos llevó a crear un programa de televisión que lo llamamos Telecovid, que se puede ver distintos trabajos de los alumnos y las alumnas a través del canal de YouTube El Teatro de las Bestias, y ahí hicimos distintos ejercicios, desde los más pequeños a los adultos, desde monólogos teatrales, trabajos con pinturas, cortometrajes mudos, hicimos una parodia de un programa de equipo de investigación aquí en Torrejoncillo. En el Día de los Museos hicimos distintas pinturas que cobraban vida y hacíamos cortometrajes y obras de teatro. En fin, cambiamos lo que fue la formación presencial y física de hacer una obra de teatro a enfocarlo más al ámbito del cine, del cortometraje y de distintos planos del arte que entre sí se relacionan y sí que el teatro bebe mucho de ellos, como son la pintura, la música, la indumentaria, la luz, en fin. Y ahí es donde hemos podido trabajar desde marzo hasta junio. Hemos creado entre Casar de Cáceres y Torrejoncillo, creo que han sido más de 85 vídeos. En el canal del Teatro de las Bestias no aparecen todos, porque algunos se compartían en Facebook, otros en Instagram, dependiendo de dónde lo quisiéramos compartir. Y eso nos ha permitido que podamos tener más de 75.000 visitas entre todos los vídeos compartidos, con lo cual hemos podido llegar a un público mucho más grande que llegábamos antes en teatro. Eso digamos que es lo que más hemos modificado en estos meses de pandemia. Tomás. ¿Qué medidas tomarás para la nueva normalidad? Tomarías, se sobreentiende. Sí, bueno, las estamos tomando ya. Cuando vamos a un teatro, bueno, ahora a un teatro tanto cerrado como abierto, tenemos que ir con la mascarilla, con guantes de protección, con gel hidroalcohólico, tomar la temperatura a todas las personas que trabajan con nosotros y dividir muy bien los campos. Antes, por ejemplo, el actor entraba, podía transitar por el teatro hasta la hora de la representación, así como los técnicos podían entrar en camerino, en el patio de butacas. Todo eso está dividido ya. Los técnicos solo trabajan en la parte técnica, los actores entran por una puerta directa a camerinos y de camerinos a escenario y no tienen contacto con el teatro ni con la zona de público. Todo eso está separado. Eso en cuanto a actuaciones. En cuanto a producciones, antes de entrar en una producción, aparte de las medidas que he nombrado, se le hace una prueba CPR para saber si dan negativo o no dan negativos, para poder entrar en la producción con mucha más seguridad. Se intenta hacer que la producción esté durante los 40-42 días de producción aislada de los círculos más cercanos para que no pueda haber ningún brote y la paralice. Y en cuanto a las clases, en las clases lo que se hace es trabajar con menos alumnados. Yo he dado 2 cursos este verano del Festival de Teatro Clásico de Mérida, uno en Monesterio y otro en Torrejoncillo, y lo que se hace es que en vez de tener 20 alumnos como teníamos antes, tenemos 10, con lo cual
podemos trabajar con mucha más amplitud, con más espacio, aparte de llevar mascarilla, gel hidroalcohólico, se desinfecta el aula cada vez que se termina una clase, ¿vale? Para que el siguiente grupo pues ya la tenga desinfectada. En fin, es mucho más trabajoso y más laborioso el trabajo de limpieza, pero lo que comentaba antes, ahora tenemos que hacerlo y tenemos que ser consecuentes con lo que hay para que podamos todos ir a mejor, ¿no? Te quiero preguntar, ya has hablado un poco de ello, pero a nivel general, ¿qué opinas de que no se haya realizado test a toda la población? Pues puedo contar un caso que es personal además y creo que dista muy bien un poco del caos que hay, ¿no? Yo creo que si tenemos la oportunidad de hacernos toda la población test, se debería hacer. Esa es mi opinión. No esperar a que haya alguien que lo tenga y a partir de ahí hacerlo a los círculos, sino empezarlo a hacer de forma masiva. Eso nos va a permitir que podamos separar a los que tienen COVID, a los que son asintomáticos y lo tienen y a los que no, y a los que han creado también anticuerpos para que podamos rodar mejor. A mí me pasó en el hospital, sin ir más lejos, voy a poner el caso del hospital. Yo fui padre de un niño y una niña, o sea, de mellizos prematuros. Estuve con Tony un mes en el hospital allí. A mi mujer le hicieron la prueba del COVID al entrar en el hospital, a mis hijos también al nacer, a todas las madres que había. Sin embargo, a los chicos, a los hombres, a los padres no nos lo hacían. Pero en mi caso, que yo tenía que entrar dentro todos los días, donde estaban todos los niños y todas las niñas, no entendía por qué a mí no me hacían la prueba del COVID. A mí no me la llegaron a hacer nunca. Yo creo que hay a veces unos terrenos ahí un poco confusos que deberían de ser más claros, ¿no? Yo creo que toda la gente que termina entrando en un hospital tenga alguna patología o no la tenga, o tenga alguna enfermedad o lo que sea, tanto para él como para el que lo acompaña, se deberían de hacer pruebas. Más aún, si pudiéramos hacerlo a toda la sociedad, muchísimo, muchísimo mejor. ¿Qué planes laborales tienes respecto al futuro? Bueno, pues a día de hoy los planes pasan porque tenía un año muy bueno, sobre todo una primavera muy buena de actuaciones que se han pasado todas al otoño. Ahora mismo el otoño lo tengo copado de bolos y de actuaciones, cruzando dedos de que no se vuelva a cancelar nada. Espero poder sacar los cursos anuales de teatro que imparto tanto en Casar de Cáceres como en Torrejoncillo. Y después hay 2 producciones que tengo ahí pendiente para poder hacer. Una en Monesterio con una compañía de flamenco teatro, una dirección de Unai Carmela, de Sinisterra, y después otra producción en Montijo de clown con teatro, que va en torno al tema de los conquistadores españoles, de cuando llegan los conquistadores a América. Esas son, digamos, ahora mismo las líneas de trabajo que tengo a corto plazo si no nos vuelven a parar el trabajo. Pedro, te va a hacer Juan una pregunta que no está en el guión, ha surgido. A ver, agarrémonos los machos. Bueno, a ver, no es que sobre lo que has comentado durante la entrevista, yo he hecho algo de teatro y conozco un poquillo el mundillo y por eso quiero hacerte una pregunta a nivel un poco más fuera de guión. Ajá. Bueno, son 2 preguntas en una. Una, parece que tu camino en el teatro ha sido muy rápido. Esa sería una. Y otra sería, ya desde hace ya mucho tiempo, desde los vanguardistas y tal, ya empezaron a eliminarse las barreras entre las distintas artes, como has comentado tú, pintura, música, teatro, tal. ¿Esto afectará al arte clásico o también los cibermedios harán que el teatro pierda un poco de encanto? Yo ahí tengo como una distinta opinión. Hay algo que si el teatro sigue vivo es porque ha tenido la capacidad de renovarse. Obviamente el teatro clásico no lo podríamos hacer como se hacía en el siglo de oro, porque
no se entendería para empezar el verso por oreja. No, el espectador de a día de hoy no está acostumbrado a escucharlo igual. Se sigue haciendo verso con mucho rigor, pero se adapta un pelín para la oreja del siglo XXI. Yo creo que el que se fusionen distintas artes en un espectáculo no hace que se pierda una esencia, por ejemplo, clásica o grecolatina, o de siglo de oro, o isabelina en el caso de Shakespeare, sino al contrario, que lo transforma, lo modifica. Siempre hay que respetar la base. Pero mira, gracias a los vanguardistas, tú has apuntado una cosa muy buena, gracias a los vanguardistas nace una figura nueva que es la del director de escena, en este caso es la mía, que antes no existía, era el actor, digamos, principal, el que se encargaba de poner en pie las obras, pero gracias a los vanguardistas aparece esta figura, que lo que hace es que es capaz de beber de las distintas artes y de poner los distintos elementos, siempre y cuando tengan sentido encima del escenario. A eso se le llama dramaturgia, y se pone el espectáculo encima del escenario. Yo creo que el teatro necesita beber un poco de todo, porque al final es un arte vivo y bebe de la vida. Pero también creo el tema digital no va a conseguir que se pierda el tú a tú, porque al final tanto tú como yo necesitamos vernos reflejados en alguien que está encima del escenario. Ese contacto físico es esencial. He escuchado durante estos días a gente que se dedica al mundo del teatro, en Cáceres, incluso críticos, que hablaban del teatro online, que eso ya está, se puede ver teatro online, hay plataformas, está la hemeroteca del Centro Dramático Nacional, del Centro de Documentación Teatral, compañías que han colgado obras de teatro, y las ves, pero al final el cuerpo te pide ir a verlo, que es como ahora. Yo hacía videollamadas con mi familia, a la cual me he tirado sin ver 4 meses, o estoy ahí con vosotros, pero a lo mejor me apetecería estar sentado ahí, o darme un abrazo, o, en fin. Yo creo que el teatro en ese sentido, lo digital no lo va a apartar, pero sí que creo también que es importante que beba de otras artes. Y esto no va a hacer que se pierda la reminiscencia clásica de las obras clásicas. Dentro ahora es un nuevo apartado, bloque de otras preguntas. ¿Reciclas en tu casa? Reciclo en mi casa, sí, sí. Vamos, reciclo lo que puedo reciclar. Tengo, digamos, un cubo de orgánico, otro de plástico y después otro de tema de cartón. Digamos que son las 3 partes que más reciclo. Vidrio no, como mucho, a lo mejor consumo una botella de vino cada X aqua y esa directamente la puedo llevar con la mano al contenedor. Digamos que las 3 partes que reciclo son esa división, sí. ¿Crees que son efectivas las estrategias contra la violencia de género? Ese tema da para mucho, yo creo. Creo que es efectivo visibilizar que tenemos un problema. Eso es lo más efectivo a día de hoy. Visibilizarlo, sensibilizar a la sociedad y hacer que cada vez seamos más valientes. No solo quien lo sufre, sino también quien lo ve o quien lo escucha en las casas de al lado y no hace nada, ¿no? Y educar sobre todo en los más pequeños que eso no puede, que eso hay que erradicarlo. Eso es por educación. Yo, mira, ahí con un grupo de madres que se llaman Las Violeteras, que son de Casar de Cáceres, que hacen teatro, que trabajan mucho en el tema de la igualdad, de la violencia de género, y todos los años hacemos 2 cuentos que están enfocados a niños para guardería, que son teatro infantil, y para los más pequeños en los colegios. Y una va sobre la violencia de género y la otra va por el Día de la Mujer, ¿no? Por el tema de la igualdad en el trabajo. Y ese trabajo lo empezaron desarrollando ella, después a mí me contrataron como profesor, precisamente para empezar desde abajo, porque es desde abajo desde donde tenemos que educar y enseñar a los niños que no puede haber violencia y no puede haber violencia de género. Y después, sobre todo, visibilizarlo. Todo tipo de medidas que se hagan en torno a poder erradicar esta lacra, bienvenida sea. Es un problema que está ahí, es difícil, es difícil. Yo creo que
es complicado, es complejo, pero bueno, vamos a ver si con el paso del tiempo conseguimos erradicarlo. Bueno, y ahora antes de la última pregunta, trasladamos el turno a los usuarios que hay por aquí viéndote, que aunque no los veas están por aquí. A ver si te quieren hacer alguna pregunta. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo puedes con el teatro y los videojuegos? ¿Entiendes? ¿Cómo puedes el teatro cuando tiene internet? ¿Qué opinas tú de cómo compiten el teatro, el cine y los videojuegos? Bueno, yo creo que son tres campos que están diferenciados. En sí, yo creo que no compiten. Yo creo que lo importante siempre es ver cómo podemos retroalimentarnos unas cosas de las otras, que es lo que hablaba antes con Juanjo, ¿no? Yo cuando monto un espectáculo o trabajo con alumnos y alumnas, doy muchas referencias cinematográficas de personajes, de películas, veo mucho del cine. De los videojuegos menos porque no es un campo que domine demasiado, pero sí que yo creo que los videojuegos beben mucho del cine y del teatro, porque al final tienen que construir personajes, tienen que construir jugadores, tienen que construir espacio, tiempos. Al final todo eso está relacionado. Más que competir, yo creo que es retroalimentar. Y yo creo que todo lo que sea retroalimentar es positivo. Otra. ¿Cómo llenan los teatros? ¿Cómo llenan los teatros? ¿Cómo llenarías los aforos de los teatros? Buf, ahí sí que ya me pierdo yo. Eso ya se lo dejaría más a los programadores, a los gestores y a los que se encargan de la distribución teatral. Es un terreno que me cuesta mucho entenderlo porque no es lo mío. Hay distintas fórmulas. Está la fórmula de si metes a alguien conocido parece que se llena, pero después, sin embargo, te encuentras festivales como el de Cáceres o como el de Mérida, que sin tener caras conocidas las llenas, quizás porque la gente va a ver determinadas obras de teatro, conoce determinadas compañías. Yo creo que lo importante es dar buena publicidad y llegar por todo tipo de territorios, no solo con los carteles, sino también por los medios digitales, a través del móvil y poder educar también a los más pequeños a ir a teatro. Mira, yo he estado años en Madrid, en Montijo se está haciendo ahora, nosotros lo reclamábamos en Cáceres, que no se hace, pero en Montijo sí. Es importante hacer un teatro accesible para las personas más jóvenes, tanto para niños como para niñas, como para jóvenes que no tienen dinero ni medios para poder acceder a algo que sí que les gustaría ver. ¿Qué es lo que se hace? En Madrid se hacía algo como era la entrada a último minuto, que lo que pasaba es que tanto en el Teatro Real como en el Centro Dramático Nacional, entradas que eran carísimas, durante las últimas 4 horas, se sigue haciendo para menores de 30 años, se vendían a un 90% de descuento. Con lo cual, una entrada de 200 euros por 20 euros podías hacerla. Por una de 24, pues por 4 euros podías entrar a ver teatro. ¿Qué sucedía con esto? Que se llenaba el teatro de gente muy joven. Si tú puedes ver ciertos espectáculos de calidad a bajo precio, al final terminas generando un público nuevo que el día de mañana terminará yendo sí o sí. Es importante educar viendo teatro y dar accesibilidad a las personas que económicamente pues a lo mejor no se pueden permitir algo que se está convirtiendo, y esto es triste decirlo, en un bien de lujo en una ciudad, porque ir al cine es bastante caro y las salas están medio vacías y los teatros pues a veces pasa igual. Entonces yo creo que es importante dar accesibilidad. Juanjo. Perdona, estaría aquí haciéndote muchas preguntas, pero el tiempo se nos acaba. Pero hay una que sí te quiero al hilo un poco de la que te he hecho antes. Por los el cine, por ejemplo, ha perdido audiencia por esto de las plataformas digitales, digamos, las descargas y tal. A ese nivel. El teatro también, ahora ya cualquiera con un móvil puede grabar cualquier cosita de improvisación y colgarlo y tal. En ese sentido, se puede quedar un poco, como hablábamos, el teatro como algo físico de sillas, escenario,
un poco al margen. Sé que has dicho antes que el teatro ha pasado por muchas cosas y lo ha superado todo. Pero... Sí, yo creo que el teatro, o sea, el cine tuvo una época de crisis, que fue cuando se pirateaban las películas y se vendían, podíamos encontrar en la calle cualquier tipo de película, ¿no? Gracias a las plataformas en streaming que conocemos, Netflix, Filming, HBO y tal, ha encontrado ahí un medio brutal, pero sigue dentro del medio, aunque no vayamos a la sala de cine. Yo en mi caso sigo yendo a la sala de cine porque para mí es como un placer poder ir, pero es verdad que ha caído mucho el público, pero sigue dentro del medio. Su medio es alguien se sienta y lo ve a través de una pantalla. Está pensado para verlo en cualquier momento y siempre se va a ver igual ese producto. En el teatro eso no va a suceder. Yo estoy, en cuanto al tema de la grabación en directo del teatro y retransmitirlo, que en ópera se está haciendo ya, en algunos ballets se está haciendo, algunas obras de teatro también se hacen. Yo ahí tengo mis dudas. De hecho, soy bastante radical en el sentido de prohibiría entrada de móviles en las salas de teatro. Creo que el teatro tiene una cosa maravillosa y mágica que es ver a alguien aquí ahora y durante una hora olvidarte del mundo. Y tenemos ahora como un enganche con la tecnología tremenda. De hecho, un espectador entra en una sala de teatro, lo primero que hace es fotografiar, echarse su foto, sale el actor y lo fotografía. No solo no ve él lo que está pasando, que nos estamos perdiendo el instante, el poderlo vivir en persona, que eso es fundamental, es lo que nos vamos a llevar cuando no estemos aquí, sino que encima está molestando a los espectadores que tiene alrededor con esa luz y no le permite disfrutar de lo que sucede. Yo seguiría manteniendo, aunque el teatro beba de otras artes, en cuanto a la construcción de la obra dramática, lo que es la distribución seguiría haciendo que se mantuviera el directo, el cuerpo a cuerpo, porque para lo otro está el cine ya, o la televisión. Entonces ya hay dos medios que tienes una pantalla para verlo. Entonces el teatro, ¿qué es lo que te da distinto? El que yo pueda ver algo en directo, lo pueda sentir en la propia carne. Y eso es importante preservarlo. Ahí es donde está la esencia y eso es lo que ha hecho que dure 2600 años a lo largo de toda la historia, ¿no? El que al final yo necesito ir a verme ahí arriba. Bueno, y ahora ya sí, la última pregunta. Un mensaje para los internautas y navegantes de nuestro blog. Bueno, mi mensaje, cada vez que publico algo, termino firmándolo con que teatro es vida. Es como mi frase, que además la asocia mucha gente conmigo. Y ese sería como mi gran mensaje, ¿no? Que vayan a ver teatro porque en sí encierra la esencia de la vida. La condición humana está reflejada en multitud de obras de teatro, la forma que tenemos de comportarnos, de amarnos, de odiarnos, de vengarnos, de reconciliarnos. Todo está puesto encima del teatro, es una manera de ir y verse reflejado y una vez que uno se ve reflejado puede ser mejor persona en el sentido de que puede conocerse mejor, ¿no? El teatro es vida porque bebe de la vida y al final lo que se refleja es eso. Y es importante que vayamos a verlo porque a lo mejor nos da claves que en nuestro día a día, por ciertas cosas, pues no somos capaces de reconocerlo, ¿no? Así que vayáis al teatro y que es importante apoyar la cultura. Eso va a hacer una sociedad mucho mejor. Bueno, y ya sin más, agradecerte, Pedro Luis, tu colaboración, tus opiniones y tu atención con este aplauso. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Ha sido un placer.